Muy buenas noches. Cantabria desde la Solana va a abordar ahora, en primer lugar, un asunto de máxima actualidad y de proyección de cara a los próximos meses e incluso a los próximos años. Y no es otro asunto que el de la necesaria transformación del sindicalismo en España. Un sindicalismo que, en una gran parte, sigue anclado en situaciones propias de mediados del siglo XX y que no se ha adaptado en absoluto a las nuevas tendencias, a la nueva situación y a una problemática que, en el fondo, tiene poco que ver con el viejo y antiguo sindicalismo. Para hablar de este asunto está esta noche con nosotros Justino Sánchez Gil, que es secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación de USO, la Unión Sindical Obrera. Buenas noches, Justino. Buenas noches. Bien, yo he hecho una introducción hablando del nuevo sindicalismo, del nuevo modelo de los sindicatos. Yo sé que esta es una de las cuestiones en las que usted está trabajando, en las que el sindicato USO se está volcando, pero ¿cómo podríamos explicar a las personas que nos están viendo y oyendo en qué consiste ese cambio de modelo sindical? Bueno, la sociedad, sobre todo en los últimos años, va cambiando delante de nuestra cara. Vemos que tanto en los términos económicos, sociales, va cambiando. Y hay un debate que en este país se tiene que hacer, un debate que es el modelo político, pero también hay que modificar, adaptarnos a la nueva realidad económica y social del modelo sindical. Bien, en USO, ese debate está dentro de la organización. No tenemos enganches con nadie, no debemos a nadie, nosotros somos un sindicato libre y un sindicato de debate y debate interno. Y nosotros, yo creo que ya es hora de que se inicie por parte de la sociedad, en este caso los sindicatos, ese debate. Y nosotros ya le vamos a comenzar, siempre ha existido, pero de forma más intensiva ahora, porque entendemos que las situaciones que se van dando día a día requiere parar la pelota y, sobre todo, pensando en los asociados, pensando en los afiliados, pensando en los trabajadores, para darle la mejor respuesta, para defender con mejores garantías a los trabajadores. Yo creo que hay un modelo que está caduco y un modelo que hay que renovar, y en eso estamos. Precisamente hay una sensación entre una determinada parte de la población de que el modelo sindical mayoritario en la actualidad, más que defender los intereses reales de los trabajadores, lo que hace es trabajo para los partidos políticos, fundamentalmente para el Partido Socialista y para Izquierda Unida, en el sentido no de defender directamente los intereses legítimos de los trabajadores, sino de conducirles a una confrontación. ¿Cuál es su visión sobre este asunto? Desde hace muchos años el mundo sindical ha tenido pies de barro. Yo creo que desde el mundo político se han creado unas organizaciones grandes, económicamente muy costosas, pero como decía antes, con pies de barro, es decir, poco conectadas con la afiliación. Al final ese modelo era un modelo corporativo, un modelo que estaba respondiendo a unas necesidades que no eran de los sindicatos, sino necesidades de los partidos políticos, que se retroalimentaban entre unos y otros. Yo creo que ese modelo, con la crisis económica, ha entrado en absoluta crisis, valga la redundancia, y yo creo que ahora esos sistemas van a tener que cambiar a fondo. Los partidos políticos también están en una crisis profunda, también tienen que hacer su debate interno, y yo creo que el modelo que tenemos que de ahora en adelante, el modelo, dada la situación económica de las organizaciones, el modelo sostenible, es un modelo muy pegado al afiliado, sustentado por el afiliado, más en la apariencia, más en el fondo de lo que están haciendo los sindicatos centroeuropeos, muy pegado al trabajador y sobre todo a sus intereses. Si quien mantiene la estructura económica es el afiliado, evidentemente cuando llegan los conflictos atiendes al afiliado. Si quien te está sustentando es el gobierno de turno a través de subvenciones, pues evidentemente antes de tomar estas organizaciones con pies de barro, antes de tomar una decisión se palpa la ropa y priman más los intereses propios que los intereses de los afiliados.
En este sentido, también hay una corriente de opinión en España que habla de la necesidad de regenerar tanto la política. Hemos asistido a numerosos escándalos de financiación, por decirlo suavemente, irregular de muchos partidos políticos, de enriquecimientos de líderes políticos que no tienen justificación alguna, pero también este tipo de prácticas ha afectado a los sindicatos. Podemos poner el ejemplo del escándalo de los ERES en Andalucía y tantos otros que ahora también empiezan a aparecer ligados a los cursos de formación. ¿Será posible ir a este modelo que usted acaba de bosquejar aquí, de que los sindicatos se mantengan a través de las cuotas de los afiliados y que, por tanto, no dependan de este tipo de financiaciones externas? Yo creo que eso lo tenemos claro de hace ya 50 años. Nosotros en nuestros estatutos se limita los fondos externos al 30%, es decir, el 70% de nuestra financiación viene a través de la afiliación. Eso nos ha dado posibilidad de decir en cada momento lo que creíamos conveniente que decir, con errores o aciertos, pero hemos hecho lo que queríamos que hacer en cada momento. No estamos supeditados a ninguna organización ni financiera ni política. Evidentemente, era un secreto a voces que en este país la corrupción anidaba, no solamente en la política, sino anidaba de una forma contundente también en el mundo sindical. Claro, eso durante un tiempo se aguanta, pero ahora está aflorando con virulencia, está aflorando en muchos territorios de este país. Evidentemente, para muchos no es sorpresa que los fondos de formación, dedicados a formación, eran los fondos estructurales porque se manejaban los sindicatos, eso se sabía. Era algo que era post populi, pero hacía falta pues, que alguien con las pruebas la denunciara, que hubiera un juez, una jueza en este caso, que tuviera un poco agallas y tuviera perseverancia para perseguir esto. Y yo creo que eso al conjunto del sindicalismo va a venir bien, porque va a hacer limpiar, va a ponernos a todos los sindicatos, a todos los representantes sindicales, frente a un espejo, y el espejo tiene que reflejar la honestidad. Y si no es el camino ese, no vas a ningún sitio. Al final, la mentira tiene las patas muy cortas. Y esos sindicatos, los mayoritarios, los denominados mayoritarios, yo creo que ahora la reflexión a la fuerza se tiene que reestructurar, pero claro, tenemos la duda nosotros en nuestra organización de que sean capaces de coger el camino correcto y no intentar tapar lo que ahora mismo se está quedando con todas las vergüenzas al aire, ¿no? Yo creo que el futuro, repito, tanto uso como UGT como comisiones, tiene que hacer una introspección, saber a qué nos dedicamos, a defender al trabajador, al asalariado, y hay que hacerlo de una manera diferente a la que estamos haciendo ahora. Plantea un nuevo modelo sindical, un nuevo camino y sobre todo la regeneración, pero parece también que las organizaciones empresariales, la patronal, tampoco es ajena a estas financiaciones irregulares. Cuando se habla de los fondos de formación, siempre se habla del mundo sindical, pero este 50-50, esto es el mundo empresarial, es igual, y la expresión se dice correctamente, igual de corrupto en estos temas. O sea, aquí se ha financiado un sistema que a los políticos le ha venido muy bien, porque pensaba que así tenía dominado el panorama sindical y empresarial, y han estado repartiendo mucho dinero a ambas partes. Evidentemente, lo que sale más en los medios es la corrupción sindical, pero evidentemente, y yo he tenido la oportunidad también de comentárselo al líder de la COE, cuando tengo la oportunidad, coincidimos en algún evento, nosotros tenemos que hacer nuestra reconversión, o sea, no uso el mundo sindical, pero es absolutamente necesario que el mundo empresarial también haga la suya. O sea, hay mentalidad de ciertos empresarios que es extrapolable a los siglos XIX y evidentemente eso hay que cambiar. Tiene que hacer la COE un esfuerzo también en cambiar. Yo creo que tenemos que ir a una nueva sociedad que no viene impuesta. La globalización ha trastocado lo que era un mundo, más o menos una economía tradicional que ha estado instalada desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la globalización ha trastocado esa sociedad. Hay que adaptarse a otra, competimos con países emergentes. Y eso ha traído unas situaciones que la estamos viviendo, no es algo ajeno, lo estamos viviendo día a día en cada conflicto, el día a día en el trabajo. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por empresarios
mundo sindical, mundo político. Y al final lo que llegamos a la conclusión de que lo que se tiene que regenerar es el país. Y nosotros, este sindicato, yo creo que ya ha comenzado a hacerse análisis. Hasta ahora, este cambio, esta renovación o hacer un sindicalismo diferente al de la corriente inicialmente mayoritaria, ¿cómo está siendo percibido por los trabajadores? Hay que distinguir dos escenarios diferentes. Un escenario de que hay una discusión lógica, que es de discutir unas plusvalías que genera un trabajo, y entonces hay unas herramientas sindicales que había que enfocarlo por la vía del diálogo siempre, pero bueno, es legítimo que cada parte defienda lo suyo. El sindicato por una parte y por otra parte los empresarios. Nosotros estamos ahí en la defensa siempre de los intereses evidentes. Y hay otro escenario, que es el escenario que hemos tenido en los últimos 4 años, que es un escenario de crisis. Un escenario de crisis que viene marcado por la ley 3/2012, de 20 de julio, si no me equivoco, en el que allá se producen modificaciones de fondo ya y cambian totalmente las relaciones entre la administración, entre los asalariados y entre los empresarios. Y ese escenario, yo creo que las unidades sindicales todavía no se han adaptado a ello. Y es necesario que las 3 actores fundamentales aquí sepan adaptarnos. Tenemos que hacer ese esfuerzo, y ese esfuerzo está llevando más de la cuenta, más tiempo de la cuenta, del debido. Están surgiendo conflictos. Está últimamente, de todos conocidos, el de SNACE, Golden Line, Coca-Cola. Son conflictos que todos los días han estado en los medios de comunicación, y son conflictos donde se ve claramente que la respuesta sindical a los problemas que existen en Cantabria del 2014 no se le puede dar una respuesta como apuntabas tú al principio de la presentación del siglo XX. Tiene que haber respuestas nuevas si lo que se trata realmente es de defender al trabajador. Antes apuntabas con la relación entre los partidos políticos y los sindicatos. Podemos entender que hay organizaciones políticas que no les interese que los sindicatos seamos libres, no les interese, quiere ese sindicato subsidiado y corporativo. Evidentemente, cada día vemos los periódicos y vemos que no creo que están dando la respuesta adecuada a los intereses de los trabajadores en los conflictos últimamente. Hablamos de un nuevo modelo sindical, pero esto no sucede solamente en España, sino que en toda Europa parece que también hay ese cambio de tendencia. ¿Cómo valoraría usted la situación en Europa? Es decir, ¿se está produciendo ya este cambio? ¿Qué países van en mejor línea hacia el nuevo modelo? Bien, no conozco a fondo el sindicalismo país por país, pero sí hay un modelo sindical similar, que es el sur de Europa, y luego hay un modelo que es el centro europeo, que es diferente al nuestro. Ellos están haciendo también, evidentemente, el tema de la globalización, el tema de incluir, para poder competir, elementos como la flexibilidad. Eso lleva ya 8, 9 o 10 años hablándose ya en el norte de Europa, en los países escandinavos, que fueron los que iniciaron estos conceptos de flexibilidad. Evidentemente, para poder competir con los países emergentes, aparte de mucha imaginación, también hay que tener esfuerzo y mucho diálogo. Hay que ser competitivos. Quizás el camino más largo para llegar a ese punto de equilibrio tengamos que hacerlo en el sur de Europa, por el modelo sindical que hemos venido practicando. Quizás en el centro de Europa, los alemanes, los belgas, también están inmersos en este tipo de conjeturas, de cambios, pero yo creo que España tiene que hacer un viaje más largo, porque partimos de unas premisas que son de un sindicalismo un poquitín más atrasado, con unas fórmulas más atrasadas, un sindicalismo más subsidiado, cosa que, por ejemplo, que los alemanes no tienen. Bueno, usted, además del cargo de jefe de Relaciones Institucionales y de Comunicación en Uso Cantabria, ha sido una persona clave en el sindicato en la cuenca del Besaya, como responsable de todo ese área de Torrelavega y lo que llamamos el Gran Torrelavega o la cuenca del Besaya, que es además el núcleo industrial básico de nuestra región. Cada vez menos, desgraciadamente cada vez menos. ¿Pero está ahí? Sí, está ahí, sí.
La pregunta es, el conflicto de SNIACE parece que ha entrado en una fase de encallamiento. En teoría, o al menos lo que nos llega a los lectores y oyentes de la radio es que, bueno, todos los trabajadores están despedidos, o el 90%, siguen dando vueltas a una posible reapertura, pero nadie ve luces. ¿Qué es lo que pasa realmente en SNIACE y cuál es, en su opinión, la posible salida a este problema? Posible salida actualmente es muy complicada. La ley del mercado se impone con crudeza y SNIACE es una empresa muy endeudada, una empresa que ha cometido muchos errores en el pasado, errores de gestión. Se ha hecho esfuerzos grandes para poder salir de una situación, pero ahora a estas alturas, hoy que se ha conocido ya, no, esta semana pasada, perdón, se conoció ya lo que es el informe concursal, y ya la semana pasada nos dimos cuenta de que la situación es casi terminal. Entonces, ahora decir soluciones ahora mismo, soluciones hace falta inversor externo. Hace falta que alguien venga con dinero y con ideas. Cambio de gestión. Yo creo que hablar de SNIACE y de la gestión nos llevaría más un programa largo, muy largo, porque se ha cometido demasiados errores. Se ha hecho un gran esfuerzo. Decir que SNIACE es una empresa que ha hecho un cambio tecnológico, ha intentado hacer en parte un cambio tecnológico en los últimos años, que ha costado muchos millones, a 80 o 90 millones de euros, que eso tiene que haber venido acompañado de menos presión fiscal en cuestión de gravámenes por contaminación. Por una parte te estaban grabando demasiado y por otra parte la inversión que hacías no era productiva sino adaptación. Ha venido extenuada con grandes esfuerzos financieros y nos ha llegado al final bajada de precios, subida de la corriente eléctrica, que eso también había que hablar otro programa sobre el problema de la energía de este país. Y eso al final ha derivado de una situación económica pues casi terminal. Si no es terminal, lo dirá un juez y lo dirá en los próximos meses, se sabrá si salimos de la situación. Es muy complicado, muy complejo, pero repito, se ha cometido demasiados errores. Torrelavega también tiene que hacer su reflexión. Torrelavega tiene que saber qué es Torrelavega, cosa que ha estado unos años ahí, que se orientaba más al sector servicios. Y claro, eso ha traído pues de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Torrelavega perdió la orientación industrial que tenía, ahora intenta recuperarla. Yo creo que ya para algunas empresas es tarde. No solamente SNIACE está en crisis, también ha habido crisis no tan grave como de SNIACE, pero también crisis que ha adelgazado mucho a Bridgestone. Solvay está de forma solapada en una crisis permanente, adelgazando plantillas, y al final esa Torrelavega que hemos conocido, desgraciadamente vemos que se están cogiendo, que pierde población, y Torrelavega también tiene que repensarse su futuro, pensar si es industrial, si es de servicios, y lo que sea, tomarlo con firmeza. Pero yo creo en nuestro sindicato y siempre ha apostado por la industria como elemento de cohesión social y de desarrollo social que no lo va a dar ningún otro sector económico. Hablaba usted de los problemas medioambientales que ha tenido SNIACE, las cuantiosas multas que ha tenido que pagar o que soportar como deuda por contaminación, y el modelo para Torrelavega. Es decir, ¿hasta qué punto debemos los cántabros, los españoles, aceptar una parte de molestias contaminantes a cambio de tener empleo, o tenemos que ser en eso muy firmes y, aunque perdamos competitividad respecto a otros países, mantenernos en una línea muy dura contra la contaminación? A ver, cualquier actividad humana contamina. Evidentemente, no se puede permitir contaminaciones abusivas. Tiene que haber, evidentemente, un equilibrio entre una actividad industrial y la actividad humana, ¿no? Cualquier actividad que hagamos, arrancar un coche, es contaminante. Tenemos unas leyes europeas que son duras, que son bastante más duras que el resto de países del mundo. Por supuesto que el tercer mundo, por supuesto, allí todo vale. Está en China, que allí hasta la fecha cualquier proyecto industrial no tiene ningún problema para hacer lo que dé la gana. Entonces ellos compiten en el mercado mucho mejor que tú. Y Europa sí ese debate. No puede haber empresas contaminantes
en un grado inaceptable, pero tenemos que también saber que si queremos un nivel de riqueza, si queremos un nivel de vida, y eso solamente lo da la industria, te demuestra, no lo digo yo, lo dice cualquier parámetro económico, cualquier estudio económico, dice que los vaivenes económicos se aguantan mejor en aquellos territorios donde la industria tenga mayor implantación. Entonces tenemos que saber que ciertas actividades industriales tienen su inconveniente y tenemos que buscar el equilibrio. Por eso decía que Torrelavega se tiene que buscar a sí misma. Torrelavega había grupos, Torrelavega tiene un problema muy serio, que era que grupúsculos que cuando llegan las elecciones políticas quedan reflejados, que son absolutamente minoritarios, no tienen ni acta de concejal, esas formaciones políticas, pero tienen una presencia mediática importante. Entonces, al final se confunde con la opinión pública la publicada. Y esa gente parece que tiene gran apoyo social detrás, y lo que se ve en estos momentos de crisis, que lo que la gente de Torrelavega quiere es un empleo. Tenemos el 25,1% de paro en Torrelavega, y si la industria retrocede, el paro aumenta. Y al final, ese es el análisis que tenemos que hacer. Y Torrelavega, desde hace muchos años, desde que se creó esta Torrelavega que conocemos, más allá de aquella villa pequeña del principio del siglo XX, era una ciudad industrial, y al final la mayor parte de la gente acepta ciertos inconvenientes a cambio de un nivel de vida que siempre ha mantenido alto. Muy bien, por último, y para cerrar esta charla sobre este nuevo modelo sindical y saliéndonos un poco de ese parámetro exacto, esa crisis que usted refiere a Torrelavega está, yo creo que, extendida al resto de la región. Es decir, Cantabria, a pesar de que está en una situación en los datos macroeconómicos bastante buena, digamos en el medio de los datos respecto a España, no somos ni de los peores ni de los mejores, pero hemos estado en mejores situaciones. ¿Qué modelo o qué necesitaría Cantabria para salir de esta especie de atonía en la que nos encontramos? Es que sí, lo que se puede hablar de Torrelavega se puede hablar un poco, se puede extrapolar también fuera de la región, ¿no? Evidentemente, que pretender que Cantabria viva de servicios y del turismo, evidentemente, es una equivocación. Al final, las regiones que intentan vivir de estos sectores económicos, pues mantienen un empleo alto, un empleo muy estacional. Podemos hablar del sur de España, podemos hablar de las Islas Canarias, que tiene mucha riqueza turística, pero tiene un paro del 30 y tantos %, si no me equivoco. Valga lo mismo también para Cantabria. Cantabria tiene que pensarse. Nosotros venimos reclamando de forma repetida que al gobierno cántabro y a los partidos políticos, porque una vez está uno y otra vez está en otro, que también tienen que hacer un plan integral de la industria en aquellos sectores en que Cantabria ha demostrado que somos más competitivos, que estamos más cualificados, que podemos competir con el exterior, con regiones limítrofes o con países limítrofes. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por desarrollar los polígonos industriales, por desarrollar la investigación, pero de forma ordenada, no dar dinero de dinero público, sino es con un camino bien marcado y saber qué objetivos queremos. Cantabria tiene, en algunos aspectos, tiene un desarrollo de muchos años ya hecho, y yo creo que sería muy positivo que de parte de las organizaciones políticas y del Parlamento y del Gobierno marquen directrices de incidir en aquellos sectores en que Cantabria ya ha demostrado que es competitiva. Tenemos que mejorar, tenemos que aprender muchas cosas de los vecinos vascos. Yo suelo viajar bastante al País Vasco, veo con el sindicato y veo cómo está organizado allí el mundo del trabajo. Tiene más capacidad de unión, más capacidad de buscar el futuro a través de clúster, de técnicos, de buscar sectores que, unidos los empresarios, pues generan sinergias entre ellos, y yo creo que el futuro de Cantabria va por ahí. Pero repito, cada vez que en Cantabria se hace un proyecto nuevo, salen voces constantes, discordantes. Ya si no era el centro Botín, es una autovía, y si no cualquier infraestructura que se va a hacer nueva, cualquier proyecto industrial, si el bioetanol, tantas cosas. Y al final, lo que siempre que tenemos oportunidades y visitamos a los políticos, siempre les pido lo mismo, a la nueva alcaldesa de Torrelavega, como al anterior alcalde, como al presidente del Gobierno de Cantabria, les pido firmeza, o sea, tener claro lo que se va a hacer, y firmeza. Si al final, si hay 4 y un tambor en la calle molestando, al final que los partidos políticos, sobre todo los responsables, tanto el PSOE como el PRC como el Partido Popular, tengan claro
este proyecto, hagan una especie de pacto de Estado, pacto regional y saber y dibujar una Cantabria a 25 años. Yo creo que los espectáculos que estamos dando últimamente de el y tú más no conduce a nada, y yo creo que al final estos tres partidos políticos tienen que buscar el modelo ese y a 25 años decir este es el modelo que vamos a seguir. Pues muchísimas gracias a Justino Sánchez, responsable de comunicación y de relaciones del sindicato USO, de la Unión Sindical Obrera de Cantabria, por habernos hablado de este nuevo modelo sindical que yo creo que más pronto que tarde veremos implantarse en Cantabria y en España. Muchas gracias. A vosotros, gracias.